Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presentes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Muy buenas noches, familias de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, como todos han podido ver, por causas ajenas a nuestra voluntad, llevábamos algunas semanas sin poder emitir nuestros videos de las 9 de la noche, pero ya estamos de regreso y como lo hemos hecho en otras ocasiones, hoy estaremos analizando las políticas de Trump y sus consecuencias dentro del imperio. Vamos a la televisión. Literalmente le están quitando comida y acceso a la salud a los niños, a los padres de familia. Así reaccionaron algunas organizaciones a los recortes que se esperan en programas sociales tras la aprobación del enorme paquete fiscal del presidente Trump. Se estima que unas 17 millones de personas en el país podrían perder acceso a su seguro médico en programas como Medicare y Medicaid, mientras que otras 22 millones podrían dejar de recibir las llamadas estampillas de comida bajo el programa SNAP. En Texas, al menos 1,5 millones de personas podrían quedarse sin vales de alimentos. ¡Atención! Y abrid bien los ojos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que Estados Unidos saldrá del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Además, congelará y revisará los fondos de ayuda para refugiados de Palestina. También con la UNESCO. El gobierno del presidente Donald Trump anunció su retiro de la UNESCO, la Agencia Cultural y Educativa de las Naciones Unidas. La salida será efectiva el 31 de diciembre de 2026. En todo el país se han escuchado hoy estas dos palabras, hands off o manos fuera en español. Esto como parte de las más de 1,000 manifestaciones organizadas en ciudades de costa a costa contra las medidas para reducir las agencias del gobierno, darle un giro a la economía nacional y las deportaciones de inmigrantes. Betsy Badel nos cuenta cómo ha sido la jornada. Desde Washington DC, Nueva York, Boston, Chicago, Denver y Los Ángeles, cientos de miles de personas protestaron en contra de las acciones del presidente Donald Trump y de Elon Musk. En la capital federal, los manifestantes se congregaron en la explanada nacional. Están destruyendo nuestro país, nuestro gobierno y nuestra relación con otros países, dijo esta manifestante. En ciudades como Miami se escuchan las mismas preocupaciones. ¿Entiendes, verdad? Y el tiempo nos ha dado la razón sobre la decadencia política y económica que vaticinamos en estos programas. Y es que se veía venir el caos actual y el de gobierno de Trump. Pero vamos al grano. Los datos de la encuesta APNORC revelan un colapso en las finanzas del estadounidense promedio. La fe en el mercado laboral se ha desplomado, donde solo el 21% se siente seguro de poder encontrar un buen trabajo. Una caída estrepitosa frente al 36% de hace 4 años. Casi la mitad de la población tiene poca o ninguna confianza en conseguirlo, lo que refleja un panorama de oportunidades menguantes y una profunda incertidumbre económica que contradice las promesas de prosperidad. Este país es una mierda. Veamos, según DW. Reveló que para el 53% de los estadounidenses el coste de los alimentos es una fuente importante de estrés y el 47% dijo lo mismo sobre el coste de la vivienda. La economía estadounidense se encuentra en un punto de inflexión crítico con señales inequívocas de que la recesión ha comenzado y los precios se disparan a niveles alarmantes. Bajo la administración de Donald Trump, el panorama se ha oscurecido rápidamente. La inflación, que había mostrado signos de estabilización a principios del 2025, ha resurgido con fuerza, alcanzando el 2.6% en agosto, el nivel más alto desde enero. Este repunte no es solo un ajuste temporal, es el inicio de una espiral que amenaza con arrastrar a millones de familias al borde del abismo financiero. Te compramos carne cada semana para poder hacer todas nuestras recetas. Yo nunca he visto el costo de carne tan grande y pues muchos platillos son con carne. Los expertos coinciden en que las políticas implementadas por Trump, como aranceles masivos y las medidas migratorias estrictas, han exacerbado la situación, creando un entorno de estancamiento económico combinado con inflación persistente. Un tercio de los encuestados dicen que su bolsillo está peor de lo que estaba hace exactamente un año.
¡Santa madre! Trump, visiblemente desesperado ante el deterioro económico, ha intensificado sus esfuerzos por revertir la tendencia. Sin embargo, las acciones concretas, como la declaración de emergencia nacional, han tenido el efecto contrario. Esos aranceles destinados a proteger la soberanía económica han elevado los costos de importación, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores cotidianos. Economistas proyectan que estas medidas reducirán el PBI a largo plazo en un 6% y los salarios en un 5%. ¡Qué país! Esto no era secreto para nadie. La guerra arancelaria como coacción política que asumió Trump se convirtió en un boomerang contra la economía doméstica en los Estados Unidos. Estas subidas obligan a las familias a elegir entre pagar la luz o comprar comida, creando un ciclo vicioso de endeudamiento. Ante esta crisis, el gobierno ha tomado varias medidas, aunque sus efectos han sido limitados hasta ahora. La administración Trump ha implementado una estrategia en inmigración para reducir la competencia laboral y supuestamente bajar los costos, pero esto ha llevado a escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, elevando aún más los precios de alimentos. Este tsunami arancelario y otras medidas económicas mellan no solo la economía interna, sino que alcanzan también la médula económica de los Estados Unidos. Poniendo en jaque todo el sistema financiero global. Cada persona debe en promedio $100,000, dinero que jamás se va a recuperar. Todos los días, Estados Unidos se hunde más. 3,000 millones en intereses puros, 10,000 millones en nueva deuda cada día. Una máquina destructiva que no quiere parar. Grandes inversores como Buffett, Druckenmiller y Ray Dalio lanzan la misma alerta. La confianza se está evaporando y sin confianza no hay salvación posible. Por tradición, la deuda americana era el puerto seguro mundial. Ahora, primera vez en décadas, bolsa y deuda se desploman simultáneamente. El refugio global más confiable está colapsando. La historia es brutal con los ejemplos. Grecia se fue a pique cuando el mercado le cobró 100% de intereses tras 15 años de crisis. Estados Unidos está en situación peor porque es el centro del sistema financiero planetario. Su caída provocará un terremoto global. Jerome Powell reconoce que tienen el déficit más grande de la historia en pleno empleo. Una recesión sería catastrófica. El bono a 10 años baila entre 3,6% y 4,5%, mostrando pánico total. La solución clásica siempre fue imprimir billetes, quantitative easing, tapar huecos con papel recién fabricado. El resultado, inflación feroz que borra la clase media, vacía bolsillos y llena de rabia a los ciudadanos, alimentando populismos extremos. Lección clarísima, la deuda americana ya no es refugio, solo activos reales protegen. Oro, energía, inmuebles, materias primas, mientras los bonos se vuelven papel mojado. Todo esto en un cierre del Congreso agravando la situación con pérdidas que pueden llegar a los millones de dólares, agravando la situación económica aún más. Con esto se interrumpen los empleos de cientos de miles de estadounidenses y se alteran muchos servicios públicos. Y esto no parece que vaya a cambiar pronto, con ambos bandos en el Congreso en un punto muerto acerca de los subsidios a la atención médica y aprovechando la situación para justificar las elecciones intermedias de 2026. El cierre y sus efectos económicos podrían prolongarse. Las consecuencias son tangibles. En caso de que el cierre dure 3 semanas, la tasa de desempleo podría dispararse del 4.3% registrado en agosto a 4.6 o 4.7%. Alerta Bloomberg Economics. Los trabajadores esenciales como las tropas militares trabajarán sin sueldo y hasta 750,000 trabajadores federales podrían ser suspendidos temporalmente. Este 1 de octubre la Casa Blanca anunció que los despidos de trabajadores públicos son inminentes, aunque al finalizar el cierre, en algunas ocasiones se les suele devolver el salario retroactivo. Entre las actividades esenciales que no se suspenderán y seguirán operando, se contemplan la seguridad fronteriza nacional y fuerzas del orden, la atención médica hospitalaria y el control del tráfico aéreo. Los cheques de seguridad social y Medicare se seguirán enviando, pero es posible que se suspenda la verificación de beneficios y la emisión de tarjetas. También se adelantó que es probable una interrupción mínima en el área de jubilados y personas de bajos ingresos. Asimismo, se espera que sean restringidos el programa de asistencia alimentaria, la educación preescolar que recibe fondos federales, la emisión de préstamos estudiantiles, las inspecciones de alimentos y las operaciones en parques y museos nacionales. También puede haber potenciales retrasos en aeropuertos o expedición de visas, aunque el primero es considerado esencial y no afecta al personal de administración para la seguridad en el transporte ni a los controladores aéreos. Sí influye en sus sueldos. Todo influye dentro de la economía de Estados Unidos. La peligrosa guerra que se ha desatado contra los emigrantes también, quienes son mayoría trabajadora en campos, fábricas, etc. El lenguaje constante de Trump, en el que asocia a los emigrantes con delincuentes y narcotraficantes, ha tenido connotación dentro de la sociedad americana con tendencia al aumento del supremacismo blanco. Pero mientras aumentan las deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, crecen también los casos de discriminación contra los latinos, el más reciente de ellos en un bar de Miami Beach, en Florida.
En el caso de Florida comenzó cuando un bartender le pidió a Michael Nixon, de 42 años y originario de Virginia, que pagara la cuenta en este bar de Miami Beach. El hombre se molestó, se negó a pagar e incluso se acercó a la caja y lanzó una copa de vidrio al suelo. Cuando el bartender de origen hispano se puso enfrente de él para reclamarle, Nixon comenzó a gritarle frases racistas. Le increpó con insultos una y otra vez que hablara inglés y hasta le gritó que el presidente Trump lo iba a deportar. Mientras tanto, en Missouri, legisladores debaten un proyecto de ley para combatir la inmigración ilegal con el que pagarían recompensas de $1,000 a quienes brinden información que conduzca a la captura de indocumentados. Si este proyecto de ley continúa más allá de una idea, pondría en riesgo a cualquier persona que luzca diferente. No tenemos intención de enviar a nuestros agentes solo a buscar personas que pueden ser ilegales. Estamos aquí es para proteger a los ciudadanos. Un proyecto de ley similar fue descartado por la legislatura en Mississippi. Pero no se puede negar que también los emigrantes han recibido gran apoyo de la comunidad americana en varios estados. Americanos que están en desacuerdo con esta política de Trump. Otro video registró el momento en que agentes irrumpieron en un negocio de lavado de carros para detener a varios empleados. Ocurrió en Los Ángeles, donde el dueño del lugar demandó al gobierno federal por el trato recibido. Esta semana también subieron las tensiones en un suburbio de Chicago cuando manifestantes intentaron detener un vehículo rumbo a una instalación de ICE. Mientras tanto, Trump sigue recrudeciendo su política antiemigrante. That's the concept. If snakes are fast, but alligators are, we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! El tema de los emigrantes, el trato que están recibiendo, así como las redadas, han sido fuertemente rechazados por parte de la población americana que se ha manifestado en varios momentos. ¡Eso es verdad! Tampoco la política exterior de Trump lleva buena aprobación por parte de su pueblo. El genocidio palestino ha sido bandera de lucha de jóvenes americanos contra el gobierno, muy descontentos con que los Estados Unidos apoyen a Israel. Miles de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C. y Nueva York, para condenar la agresión israelí contra Irán y Palestina. Las protestas exigieron el fin del respaldo estadounidense a las acciones militares. Pero Trump continúa desafiando a su pueblo y confirma y se enorgullece de su colaboración con Netanyahu. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Pero algo que desangra la economía y moral del ejército americano es la incursión en el Caribe frente a aguas de Venezuela de la Armada en una supuesta búsqueda de un cártel que no existe y mucho menos tiene relación con el gobierno venezolano. Ya hablamos en programas anteriores cómo volaban supuestas lanchas en franca violación de los derechos internacionales. Y Marco Rubio impulsaron una costísima operación naval en aguas cercanas a Venezuela, bajo argumentos totalmente falsos de un cártel de los soles inexistente y el no reconocimiento de Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Nada que te digo yo a ti que no sé yo. Ahí pasaron 20 días, botando millones de dólares diarios, mientras el secretario de Estado daba un recorrido por México y Bolivia. Más adelante hablaremos de ello. Queremos concentrarnos en un acto ridículo y asesino, como fue la supuesta voladura con misil de una lancha rápida que supuestamente llevaba droga. Hace apenas unos minutos destruimos un barco cargado de drogas. Había mucha droga en ese barco. Y pronto lo estarán viendo y leyendo al respecto. Esto ocurrió hace unos instantes y tenemos una gran cantidad de droga entrando a nuestro país. Algo que ha pasado por mucho tiempo. Estas provenían de Venezuela. Están saliendo grandes cantidades desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos. Lo que hicimos fue destruir un barco de drogas que salió de Venezuela, operado por una organización designada como narcoterrorista. Y todo era muy falso. Para entender esto, asumamos por el momento que es verdad. ¿Quién le da derecho a Estados Unidos para asesinar a 11 personas en aguas internacionales? Pero dejemos que sea el propio Diosdado Cabello quien les ponga.
Supongamos, así, un ejercicio, que era droga, que iban 11 personas y que le dispararon. Y ellos tienen derecho a asesinar a una persona, sus propias leyes se lo prohíben. El video, lo que ellos están diciendo es una prueba en contra de ellos. Ellos asesinaron a un grupo de personas. Usted está confesando que cometió un crimen. Algunas cosas que violaron. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. Estados Unidos no tenía derecho a hundir una embarcación civil en alta mar. Solo se permite intervenir en casos de piratería, trata de esclavos o barcos sin bandera. Aquí no se dio ninguna de las circunstancias. Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Lo que correspondiera a cooperación internacional, abordaje y arresto, no la masacre. Carta de la ONU. El uso de la fuerza solo se justifica en defensa propia. En este caso no hubo ataque ni amenaza inminente contra fuerzas estadounidenses. Bueno, Rubio dice que había una amenaza inminente de un peñero. ¿Y qué es lo que nos tiene a nosotros 8 barcos y 2 submarinos al frente? ¿Qué es eso? ¿Eso nos amenaza? La película depende de donde usted la vea. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Violación universal contra ejecuciones arbitrarias. Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza aplicar la pena de muerte en el mar. Violaciones al propio marco legal de los Estados Unidos. Ley de aplicación contra el tráfico de drogas. Esta ley permite arrestar y enjuiciar embarcaciones en alta mar, pero no autoriza ejecuciones. El deber era detener y presentar ante tribunales. Eso es en Estados Unidos. Constitución de los Estados Unidos, 5ª enmienda, consagra el debido proceso. Resolución sobre los poderes de guerra. No hubo autorización del Congreso para un acto que constituye uso de la Fuerza Armada. Jurisprudencia comparable. En 2018, la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar contra Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, por ejecuciones extrajudiciales en su llamada guerra contra las drogas. El paralelismo es evidente. Justificar asesinatos sumarios bajo el pretexto del narcotráfico. Lo que Estados Unidos presentó como un golpe contra narcos no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales. Pero el mayor descontento vino desde las filas del propio ejército americano, al que Trump les habló de forma prepotente. I've never walked into a room so silent before. This is very... Don't laugh, you're not allowed to do that. You know what, just have a good time. And if you want to applaud, you applaud. And if you want to do anything you want, you can do anything you want. And if you don't like what I'm saying, you can leave the room. Of course, there goes your rank, there goes your future. Evidentemente, este tono no gustó a los generales de la Armada Americana. La noticia del día, hoy viernes, sin ninguna duda, es la renuncia anticipada del almirante Alvin Halsey, que tenía un contrato por 3 años como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Se suponía que iban a renovarle automáticamente la designación ahora a fines de año, y ya el secretario de Guerra, no de Defensa, acaba de decir de que Halsey no será renovado. Halsey es uno de los 2 afroamericanos que son generales o tienen la máxima graduación con las famosas 4 estrellas. Rumores bastante bien documentados en la prensa americana dicen que Halsey quedó muy sorprendido por las iniciativas de Trump de enviar la flota al Caribe, y que esto evocó en él, como en muchos otros oficiales que han sido despedidos y de los cuales se ha hablado muy poco en estos días, evocó los errores que se produjeron cuando Estados Unidos entró en la guerra en Vietnam, en Afganistán, y terminó siendo ampliamente derrotado en los 2 casos. Y es que no es secreto la realidad que todos conocen, menos Trump, por supuesto. No pega ni uno. Los estereotipos favoritos sobre el narcotráfico y migración que maneja Trump en sus discursos son menos creíbles que palabra de dealer. No lo decimos nosotros, sino los datos oficiales de aduanas y sistema judicial del país que gobierna. Por ejemplo, es falso que la mayoría de delitos relativos al narcotráfico en todo Estados Unidos lo cometan extranjeros ilegales. 4 de cada 5 personas condenadas por tráfico de drogas en esa nación son ciudadanos estadounidenses de plena ley. Apenas 1 de cada 7 sentenciados por ese crimen son illegal aliens. Incluso en los distritos del sur, tanto junto a la frontera con México como por el Caribe, donde según el discurso trumpista se supone que hay una invasión de cárteles, alrededor del 70% de los condenados por tráfico de drogas tienen el pasaporte de las barras estrellas. Pero Trump mantiene una actitud autoritaria, cometiendo e imponiéndose a violaciones de la propia Constitución americana, trayendo consigo un amplio rechazo del pueblo. What authority do you have? Well, I have the ultimate authority. The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful. When someone is President of the United States, their authority is total. That is not true. When somebody's the President of the United States, the authority is total.
And that's the way it's got to be. We've already switched total. The federal government has absolute power. Lo que llaman democracia es puro disfraz. Un presidente que juró recuperar Estados Unidos y que convirtió la silla más poderosa en cajero automático y a la Constitución en un manual para mandar a todos. Todo es montaje. La mesa más larga sin contraparte real. You have brought us back from the edge. You have the overwhelming mandate from the American people. You're restoring confidence in government. This is just such a great opportunity really to recognize your leadership as a true champion for working people. Well, Mr. President, first of all, thank you for the opportunity to work for you. Micrófonos mudos que no aceptan preguntas, banderas planchadas, aplausos que entran a tiempo como si alguien desde otro cuarto estuviera controlando la perilla. Entran leales que nadie eligió, salen los que estorban. Los inspectores generales que eran el candado para proteger al ciudadano desaparecen en silencio. Always say yes to the president. Always say yes to the president. Would anybody like one? La fiscalía deja de ser el árbitro y se convierte en un garrote contra enemigos. President, your first 100 days has far exceeded that of any other presidency in this country. Ever. Never seen anything like it. Thank you. Your directive to me was very simple. Make America safe. Y si un juez no se pliega, no discuten el fallo, incendian su nombre. Prometió orden y le dio premio a quienes reventaron la puerta del Congreso. Prometió unidad y le llamó enemigo al vecino que protesta. Prometió libertad de expresión y tapó bocas con demandas mordaza. Prometió instituciones fuertes y vació a quienes podían auditarlo. No es estilo, es secuestro del árbitro, del presupuesto, de la conversación pública. Mientras todos pelean el trending de la semana, alguien reescribe el reglamento en la sombra. And they say, we don't need him. Freedom. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. Ese yo soy el sistema no es un chiste. Lo dijo en escenarios que parecían diplomacia y eran teatro barato. Y la broma de dictador para siempre deja de sonar como broma cuando ya empiezan a poner los tornillos en todas las puertas. What would we have in a Trump court? Who knows? Esto no es improvisación, es arquitectura. Si controlas la corte, controlas el mapa. Si controlas el mapa, controlas el marcador. Y si controlas el marcador, puedes jurar que te eligieron aunque la mitad del país no te soporte. Más claro ni el agua. La sumatoria de todas estas acciones del presidente han traído un rechazo del pueblo americano inmenso, que una vez más realizó una manifestación No Kings, la más grande, con 7 millones de personas y en todos los estados principales. Todo esto bajo amenazas de militarización e invocando la ley de 1807 por insurrección. Y no hubo violencia hacia los manifestantes, aunque no se descarta que hayan consecuencias. Una vez más, Trump se burla nuevamente de su propio pueblo cuando posteó en su red social este video. Pero el video, además de repulsivo e indignante, lleva un mensaje de terror. La imagen del joven Harry Simpson, al que le cae excremento, no es casual. Harry Simpson, una estrella de TikTok de 23 años, hizo que MAGA colapsara con un video esta semana criticando el plan de paz de Trump para Medio Oriente, después de asegurar un acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Así que tenías al presidente y al vicepresidente persiguiendo. Harry, ¿cuántos años tienes? Si puedo preguntar. Tengo 23. Tengo 23 años. Presidente. El vicepresidente perdiendo su tiempo persiguiéndote. Totalmente loco. Eso es exactamente correcto. Están más interesados en peleas de internet con un joven de 23 años que en, ¿sabes? Por ejemplo, reabrir el gobierno. Quiero decir, lo que acabo de decir es una frase impactante. También es la realidad del mundo actual con el presidente y mi tuit preguntando. ¿Puede alguien preguntarle a Trump por qué publicó esto? Esa solicitud sigue sin respuesta al momento de nuestra conversación. Sé que si estuvieras en la Casa Blanca, Jim, estarías encima de esto como blanco en arroz. Pero hasta ahora, no han logrado hablar con Trump al respecto. Oye, ¿cuál fue el motivo de, ¿sabes? humillar a los estadounidenses? Pero Vince no quedó atrás, con un video que reafirma que Trump es el rey y que todos le deben pleitesía. Esto es una mierda. Esto es una mierda. En fin, familia, un imperio fracturado y en crisis social y económica, con un presidente que se considera el rey del mundo. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Pero como siempre, volvamos a nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz.
no fue una frase así, sí, por entusiasmo lo que dijo Hugo Chávez, que este siglo vería el fin del imperialismo. Yo me quedé pensando, caramba, Hugo no puede pensar así, Hugo no puede ser tan pesimista. Yo realmente tengo mucha esperanza de que el fin de ese imperialismo se produzca mucho antes, quizás en la mitad del tiempo, quizás en un tercio, quizás antes, o antes todavía, ya en otro sentido, porque sus disparates lo conduzcan a una conflagración mundial que ponga fin a la vida en el planeta. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Abrazongo. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Quiero que alcanzablemente igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!